Hola, mi nombre es Edwin Gandarillas y esta vez vengo a hablarles acerca del salario dominical. Muy bien, el salario dominical, como lo establece el decreto 29010 del 9 de enero del 2007, es un incentivo diferenciado del haber básico que obtiene el trabajador por haber cumplido con su semana laboral completa. Es decir, que si yo trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado y cumplo, voy todos los días a mi trabajo, me hago acreedor de este derecho. Este derecho consiste en un pago por el domingo no trabajado, ¿verdad? Bien. Vamos a dar información legal sobre el caso. En el año 1954 se promulga el decreto 3691, donde en su decreto 1 se crea este derecho. A partir del día lunes 5 del presente mes, se establece en favor de los obreros el beneficio de salario dominical consistente en el pago de un jornal por domingo no trabajado. ¿Sí? En el artículo 23 se establecen las reglas, se podría decir, ¿no? Donde dice que son acreedores los obreros que en el curso de la semana hubieran cumplido con su horario semanal completo de trabajo, ¿no? Ahí le pueden buscar ustedes igual, es el decreto supremo 3691. Luego hay una aclaración en otra norma que es el decreto supremo 21060. Se busca dar más información o modificar en parte este derecho. En el 58 dice, con la finalidad de mejorar los niveles de remuneración actuales, se consolidan al salario básico todos los bonos existentes que correspondan a cualquier forma de remuneración, tanto en el sector público como en el sector privado. Este artículo decía que el salario dominical debería unificarse al salario básico y ser solo uno, ¿no es verdad? Ya no de manera diferenciada. Pero hubieron interpretaciones que hicieron que el trabajador como que perdiera este derecho en la práctica, ¿no? Y fue que interpretaron los legisladores y varios abogados pro empleadores que el dominical venía incluido en el salario básico. Ahora, ¿qué sucede con aquellas personas que no ganan el básico sino el mínimo, ¿no? Se presumía que el dominical ya venía dentro del mínimo también. Y con referencia al básico, pues igual, ¿no? Se presumía que el dominical ya venía. Pero el dominical es un incentivo diferenciado, ¿entiendes? Es diferente a lo que se me pactó. Es decir, que si al comenzar mi trabajo, cuando estamos hablando con el empleador, él me dice, tú vas a tener un sueldo de 2.500 y yo soy obrero, no es que mi dominical esté dentro de los 2.500, ese es el sueldo que estamos pactando. Y el dominical es un incentivo aparte del sueldo pactado, porque yo cumplí con mi semana de trabajo, ¿okay? Es un incentivo a los obreros. Supongo que es por considerar que los obreros realizan un esfuerzo superior o apoyan a que la producción, porque recordemos que el país crece a través de la producción, ¿verdad? Entonces, podría ser una justificación del por qué se dio este derecho. Pero bueno, prueba de esa interpretación de la cual les digo, está el auto supremo 070-2013, si lo quieren buscar, donde a los demandantes pedían el pago del salario dominical y los vocales, que es una sala social y administrativa, le niega el derecho amparándose o interpretando el artículo 21060 que establece que el dominical viene incluido en el haber básico, ¿no? Bien, en el año 2007, el 9 de enero, se emite el decreto 29010 que leí al comienzo del video, que dice, ¿no? Da un concepto en el artículo 2, habla de la aplicación, es decir, se aplica en el sector privado cuando son obreros del sector productivo, dice, y en el sector público cuando son obreros temporales y sin nombramiento. El cálculo. En este decreto está casi todo, ¿ok? Es el decreto supremo 29010 del 9 de enero del 2007, ¿ok? La manera de cálculo es el haber básico. El haber básico se divide entre los días hábiles promedio, se divide, ¿no? Se divide estos dos, el haber básico entre los días hábiles promedios, y se multiplica por los domingos de cada mes, ¿ya? Yo interpreto que como acá hay una coma, ¿no? Desde dividir entre los días hábiles promedio y más allá ya no hay comas,
que cuando habla de días hábiles y domingo, a ambos se refiere promedio. Entonces, días hábiles promedio y domingos promedio del mes. ¿Es verdad? Ahora, si fuera de cada mes, habría que contabilizar cada mes, ¿no? En el calendario, ver cuántos domingos realmente tuvieron, ¿no? Si es promedio, promedio. Bueno. Luego también se emite la resolución ministerial 36207, que esta la emite el Ministerio de Trabajo para intentar reglamentar, colaborar a la aplicación ya de este decreto anteriormente leído. En su artículo primero establece quiénes son acreedores o beneficiarios de este derecho y dice lo siguiente. Tienen derecho al pago del salario dominical los obreros del sector productivo, que comprende toda la empresa en su conjunto por ser parte de la cadena productiva. Acá hay un tema profundo, y es que habla de la empresa en su conjunto, porque muchas veces las empresas, ¿no?, como que a los que realizan un trabajo manual o son operarios de máquinas, bueno, les cancelaban o los tenían considerado como obreros, pero aquellos que realizaban, por ejemplo, labores de secretaría, los guardias, se los consideraba como empleados. Entonces había una diferenciación, ¿no? Pero esta resolución ministerial, en mi interpretación, viene a eliminar esa discriminación. Es decir, que si la empresa para la cual yo trabajo está dentro de la cadena productiva, todos los trabajadores de la empresa, porque dice la empresa en su conjunto, son considerados obreros, ¿okay? Es mi interpretación. He tratado de buscar sentencias constitucionales sobre el tema autos y la verdad no hay mucho contenido. Siento que es un tema todavía oculto, algo así, ¿no? Pero lo que nos dice el 362 es que se considera que son obreros a la empresa en su conjunto. Y el requisito es que forme parte de la cadena productiva. Para entender esto de la cadena productiva me he tenido que basar en un libro que se llama Fundamentos de Economía, de Silvestre Méndez. Ok, Silvestre Méndez. En el título, no sé si se ve, Teoría Macroeconómica, en su inciso C, ¿se ve?, habla de los sectores económicos, ¿no? Estos sectores económicos son los que están dentro de la cadena productiva, ¿okay? Son los que llegan. Entendamos bien qué es la producción, que lo dice más antes. La producción es el conjunto de actividades encaminadas a la transformación de materiales naturales y materias primas que ya tienen trabajo incorporado en bienes que satisfagan necesidades finales, ¿verdad? Entonces, la producción pasa así. Se obtiene materia natural y se la transforma en un bien que vaya a satisfacer alguna necesidad del ser humano, ¿okay? Ahora, ese lapso, ¿no?, que sucede desde la obtención de la materia prima hasta la obtención del bien, ¿no?, ese lapso, ese periodo es considerado la cadena productiva, ¿bien? Y eso nos va a ayudar a nosotros a entender quién es obrero y quién es empleado. En el sector primario, en este libro los clasifica en 3 grupos, ¿bien? El primer grupo es parte de la cadena productiva, el segundo también, y el tercero, según el libro, ya no, ¿okay? Veamos, el sector primario, que se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca, es decir, a la obtención ya de verduras, animales, plantas, ¿no?, peces, animales, ¿no?, para diferentes aplicaciones, uso que se les pueda dar. Pero esa obtención, desde ahí comienza ya la cadena productiva, ¿bien? Así que los recolectores de fruta, los que crían animales, los cuidan, los alimentan, son considerados obreros, o deberían ser considerados obreros, porque la cadena productiva comienza desde ahí, ¿okay? ¿Qué sucede luego de obtener esas verduras, esas plantas, esos animales, ¿verdad? Continúa la cadena, ¿ok? Bien. En el sector secundario se divide en 2 subsectores: el sector de la industria extractiva y el sector de la industria de transformación. Bien. La industria extractiva se integra normalmente por petróleo y minería, ¿ok? Así que los que trabajan para empresas petroleras o mineras
son obreros, ¿ok? Porque extraen de la tierra materia natural, ¿no? Para luego transformar, ¿ok? Pero comienza desde la obtención. Luego está la industria de la transformación, que ya es donde ya hay un proceso más industrial, donde hay maquinaria, químicos, ¿no? Para transformar, por ejemplo, el petróleo lo convierten en gas o en gasolina o en otros elementos, ¿no? Lo mismo que en la minería pueden obtener oro o diamante o litio y convertirlo en otro producto. Pero la extracción en sí ya está dentro de la cadena productiva, ¿ok? Y si hay una empresa que se dedica a transformar, igual está dentro de la cadena productiva. Hay unos ejemplos y encontré un video, quiero decirles, en YouTube, de una fábrica de sodas argentina que publica el proceso, ¿no? Entonces lo voy a compartir en los comentarios para que tengan como ejemplo cómo es esa producción que sucedería en un ejemplo nomás, que sería una fábrica de soda. Bien, hay ejemplos aquí en el libro que como son envasado de frutas, legumbres, refrescos embotellados, abonos, fertilizantes, vehículos, cemento, aparatos electrodomésticos. Vehículos, aparatos electrodomésticos, ¿por qué? Se obtiene obviamente cobre, ¿no es verdad? Cobre y demás elementos, ¿no? Que eso después se convierten en cables, en cuestiones así. Y los obreros, porque para fabricar un televisor tiene que haber un trabajo manual, ¿no? ¿Verdad? O bien operan máquinas o bien lo hacen ya manualmente, ¿no? Entonces, estos están comprendidos dentro de la calidad de obrero. Bien, hasta ahí terminaría el sector secundario. Ahora viene el sector terciario, que en teoría ya no es parte de la cadena productiva. Bien, pero es como que necesario para que el producto llegue al consumidor final, ¿verdad? Habla, por ejemplo, como ejemplos del comercio, restaurantes, hoteles, transporte, comunicaciones, servicios financieros, servicios de educación y demás. A mí me da una duda en esto, ¿no? Habla de restaurantes y en específico los cocineros, los chefs. ¿Qué es lo que hace un chef o un cocinero? Recibe materia prima, que son verduras, carne, y él a través de un proceso con sus ayudantes seguramente transforman esa materia prima en un plato de comida. Así que podrían, a mi interpretación, también considerarse obreros, ¿no? Pero acá así referencialmente nombra restaurantes como entes que ya no son parte del sector productivo. Hay un caso que es de la ciudad de La Paz, los pollos Copacabana, donde ellos reclamaron y hicieron huelga durante 8 días, si no me equivoco. Y es tan interesante este caso que el mismo ministro de Trabajo en su momento marchó junto a los trabajadores, que ellos pedían el salario dominical, y ellos se dedicaban a la venta de pollos, ¿no? Un restaurante donde vendían pollos, y ellos pedían el pago del salario dominical. Hay que aclarar, sí, que en este caso habían dos empresas. Había Industria Copacabana, si no me equivoco, y Copabol, ¿ya? Pero ambas empresas pedían el pago del dominical. El empresario creo que decía que a los de Industrias Copacabana les cancelaba el dominical, pero a los de Copabol no, porque ellos prestaban un servicio, una interpretación que ellos hacían, ¿no? Bueno, eso sería, amigos. Para el cálculo no es muy complicado, ¿no? O bien se agarra el básico o bien se agarra el mínimo. Primero hay que adecuar su trabajo a obrero, y una vez hecho esto se agarra o su sueldo básico o su sueldo mínimo, se lo divide entre los días hábiles promedio y se lo multiplica por los domingos hábiles promedio. Algunos datos, como bien hablamos en un video acerca de las fechas, el año tiene 365 días, 52 semanas, en un mes hay en promedio 30.41 días, ¿ok? Ahora, para hablar de días hábiles promedio, tendríamos que... Los días hábiles son de lunes a sábado, ¿ok? Son 6 días, ¿no? En un mes hay 4.34 semanas. Lo que haríamos es multiplicar esos 6 por las 4.34. Ahora, depende si es mujer también, varía, ¿no? ¿Verdad? Para no confundirlos mucho, más o menos así es el cálculo, ¿ok?
6 días de trabajo entre las 4.34 semanas y con ese valor sacaríamos los días hábiles promedios que hay en un mes, ¿ok? Y obviamente, lo mismo, hay 4.34 semanas dentro de un mes y como hay 4 semanas, hay 4 domingos, ¿entienden? Entonces simplemente multiplican, ¿no? 4.34 por un mes, ¿no? Es decir, una semana, 4.34 semanas y un domingo por semana, multiplican eso y les va a salir 4.34. Entonces ese 4.34 son los domingos promedios que hay en el mes, ¿ok? Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.